Vamos a presentar un libro de una persona que fue muy importante en la historia de Cuba en los años 50, a mediados del siglo pasado, que tuvo parte en un episodio, fue parte muy importante de un episodio que desgraciadamente no llegó a buen término, porque si hubiera llegado a buen término no estaríamos nosotros sentados aquí, o de pie, y el país se hubiera encaminado en la dirección correcta. El coronel Ramón Barquín, que fue un personaje muy interesante desde el punto de vista humano. Les cuento como anécdota, la última vez que creo recordar que fue la última vez que lo vi, coincidimos en un avión. Íbamos a Nueva York, yo iba, no me acuerdo qué, pero sí me acuerdo a lo que iba él, que me dejó anonadado. Iba a correr en un maratón que ganaba, además, y tenía más de 80 años. Si yo corro 200 metros, me muero, pero corría 42 kilómetros y seguía, y ganaba el maratón. Fue siempre una persona, y su hijo va a hablar de él, el formato va a ser muy distinto a como convencionalmente hacemos estas presentaciones. Si yo voy a decir unas cuantas palabras sobre el ejército, unas cuantas reflexiones, y luego voy a hacerle preguntas a él, porque tenemos el privilegio de tener al doctor Ramón Barquín, hijo del coronel, que nadie mejor que él nos puede dar respuestas de cosas que nosotros queremos saber de este personaje tan singular. Antes de llegar a esa parte, que va a ser la parte más importante, yo quería compartir unas preocupaciones, unas observaciones sobre las Fuerzas Armadas. Porque Barquín es esencialmente un coronel, fue un extraordinario soldado, un segundo expediente. El primero fue Cantillo, según me contaba Barquín, y según aparece en el libro también. Pero si hay algo que ha gravitado en la historia de Cuba a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, y por supuesto de lo que va del siglo XXI, es el peso de las Fuerzas Armadas. Y son observaciones un poco aisladas las que quiero compartir con ustedes. La primera, que Cuba fue gobernada manu militari durante prácticamente todo el siglo XIX, básicamente por el temor de España a perder el control de la isla de Cuba. O sea, no tuvimos autogobierno, tuvimos una tradición autoritaria muy fuerte por parte de España, pero sobre todo, como nuestra sociedad era una sociedad muy española, era una provincia de España, nosotros no podíamos ser ajenos a lo que ocurría en España. Y todo el siglo XIX español es un siglo de pronunciamientos militares, de golpes militares, de derrocamientos militares, de guerras civiles, en las que, como todos sabemos, las guerras civiles no existen, son guerras militares, son guerras que pelean los militares y que de alguna manera después incorporan a los civiles. Y nosotros no éramos ajenos, no podíamos ser ajenos a todo aquello que estaba ocurriendo en España. Y tiene que haber permeado de alguna manera nuestra mentalidad. Tiene que haber gravitado con mucha fuerza sobre nuestra mentalidad. La idea de que el ejército va a solucionar los problemas. Cuando llegamos a las guerras de independencia en el año 68, los primeros mambises intentaron controlar las fuerzas militares y poner el freno de los civiles al ímpetu de los militares, pero aquello no funcionó del todo bien y hubo los problemas que todos conocemos durante la guerra de los 10 años. Y luego en las guerras siguientes, a partir del 95, la memoria de todo aquello hizo que los militares tuvieran aún más fuerza y tuvieran más poder. Sin embargo, se disuelve
se disuelve el ejército dura hasta 1899, después de la intervención norteamericana. Y nos enfrentamos al hecho de que cuando llegamos a la República, lo que los norteamericanos intentan dejar en el país, más que un ejército convencional, yo creo que con bastante sabiduría, lo que intentan dejar es una policía rural y una policía urbana capaz de mantener el orden. El orden en Cuba, en esa época, el orden rural no era tan sencillo, hacía falta la Guardia Rural porque había muchos bandidos, en fin, era un país, además un país que acababa de salir de una guerra, un país convulso. Pero aquel intento de los interventores norteamericanos no llegó a ninguna parte. Y nosotros en Cuba casi inmediatamente intentamos crear un ejército que fue creciendo y que fue de alguna forma fagocitando a las otras instituciones de la República. Quizás porque nuestros primeros caudillos políticos, nuestros primeros líderes políticos en lo que fue la República Mambisa, el cuento de Fidel Castro de que la República Cubana era una república, no, la República Cubana de la primera república de 1902 a 1933 es la República Mambisa, donde está el coronel Estrada Palma y donde está el general Gómez, que es uno de los generales más exitosos de las guerras cubanas, del quien se decía que nunca peleó durante los 10 años de la guerra de los 10 años, después peleó en la otra guerra de 1895-1898, y de quien se decía que de las 200 escaramuzas que tuvo nunca perdió, y de las batallas nunca perdió ninguna, o sea que era un líder militar. Es el caso de Menocal, es el caso de Machado. Zayas es la excepción. Pero el hermano de Zayas Juan Bruno Zayas era un militar victorioso. Y lo cierto es que parece que en torno a aquellos caudillos se iban desarrollando unas devociones militares que no formaban parte de una mentalidad de obediencia ni siquiera al aparato militar. Es decir, no era un ejército en el que los militares estuvieran subordinados ni siquiera a los militares, sino estaban subordinados a los caudillos militares con los que tuvieron una relación muy estrecha durante la guerra. Y esto debilitó la República. Por las razones que fueran, debilitó la República, y la República, como todos sabemos, tiene su primer gran descalabro en 1933. A partir de ahí, y esto es contrario, y es una observación que me hizo Ramón el otro día mientras almorzábamos, y es un pensamiento contrario a lo que nosotros solemos repetir. Usualmente decimos que en 1933, con la revolución contra Machado, se destruye el ejército. Es verdad que se destruye el ejército, pero se intenta construir poco a poco, después de ese descalabro, y con sargentos y y cabos y policías que son ascendidos a tenientes y a coroneles, y de pronto Batista, que era un sargento, pues se convierte en general milagrosamente o misteriosamente. Pero a pesar de eso se crea la escuela de cadetes, se intenta profesionalizar el ejército, pero aquello sigue sin funcionar, quizás por la misma razón que hundió la República en los primeros 33 años, y es que había un sector del ejército que no respondía a la institución, que no respondía a la autoridad de la ley, sino que respondía al caudillismo, los militares que respondían a Batista. La diferencia con Barquín y el grupo de los puros, el grupo que intenta dar el golpe en 1956, es que es el primer grupo de oficiales que se da cuenta que ellos tienen que colocarse bajo la autoridad de la ley y responder a las instituciones de la República. Que ellos no son los militares de Batista, ni son los militares de ninguno de los jefes del ejército, sino son los oficiales de la República de Cuba. Hago estas observaciones porque vamos a llegar